Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Episodios Ocultos. En esta ocasión, como ya vimos, veremos historias muy interesantes, historias que la verdad hoy son de la web, algunas son de experiencias reales, otras no tanto. Ustedes averiguarán cuáles son cuál. Pero pues espero que les guste. Pues gracias por estar aquí nuevamente. Y hoy también les quise hacer un formato un poquito diferente. ¿Por qué? Porque pues vamos a moverle un poquito. ¿Qué es lo que le vamos a mover? Vamos a abrir con estos titulares de noticias que me aparecieron este fin de semana, en el transcurso de este fin de semana. Y se los quiero compartir porque son bien locochonas. Disculpen la palabrota. Por ejemplo, mira, dice: crimen real, sectas. En el crimen real tenemos este titular, dice: sectas religiosas y rituales mortales en Ecatepec, México, Estado de México. La secta religiosa en la mira de Sedena por homicidios en Ecatepec. Así sobrevivió una creyente. Esta nota nos trata de una investigación que revela que la Secretaría de la Defensa Nacional acá en México, la Sedena, detectó desde 2019 la presencia de sectas religiosas en Ecatepec que realizaban ejecuciones como parte de sus rituales. Gran parte para la nota y para la Sedena, gran ayuda para la nota y para la Sedena fue una sobreviviente de esta secta. Logró sobrevivir a esta serie de abusos, de atrocidades que empezaban a cometer estas sectas ya. Entonces es un título que me llamó la atención porque pues es hasta dónde, y próximamente en el canal vamos a estar abordándolo, cómo las sectas pueden corromper a la gente, a la sociedad. Y pues es algo muy, muy triste. Incluso ha habido, ya lo veremos en el capítulo cuando salga, han sido capítulos muy tristes, episodios en la historia muy tristes, donde han involucrado incluso infantes, mujeres, y pues en sí gente que lamentablemente en su necesidad de pertenecer a un grupo y sobre todo a una religión, se adentran a estas sectas a costa de lo que sea, literalmente de sus vidas muchas veces. En otro titular tenemos: luces misteriosas en el cielo de México. Brujas de fuego, satélites y supuestos ovnis, todas las luces en el cielo que sorprendieron a México en 2024. Bueno, esta es una recopilación de los fenómenos ovnis. Recuerden, no por ser ovni estamos asegurando que es un alien o un marciano. Para estar seguro que es un marciano, los marcianos son de Marte. Entonces, si ni siquiera sabemos que es una lucecita en el cielo, menos vamos a decir, esa luz es marciana, viene de Marte. No. Un ovni es objeto volador no identificado. Entonces toda luz que veas, por muy tonto que suene, toda luz que veas en el cielo y no sepas qué es, pues para ti es un ovni. Entonces a eso se refieren, o a eso nos referimos cuando decimos ovnis. La Infobae documentó fenómenos luminosos inexplicables observados en México, como las llamadas brujas de fuego en Toluca y formaciones de esferas plateadas en Saltillo, Coahuila, que han generado teorías paranormales y extraterrestres. Tenemos otro titular que dice: exposición sobre brujas y seres ocultos en Guadalajara. Gente de Guadalajara, no traía fechas este maldito artículo, no sé si esta exposición siga vigente o ya no, pero dice: las brujas y los seres ocultos protagonizan una exposición en el oeste de México. Una exposición en Guadalajara presenta obras que exploran el ocultismo, las brujas y la mística de la Cábala, fusionando elementos de culturas precolombinas y católicas en una narrativa de realismo mágico. La siguiente es Profecías de Athos Salomé. Esto también se me hizo muy interesante porque yo no conocía de este muchachón. Lo apodan incluso el Nostradamus viviente. Válgame Dios, imagínense cómo ha de estar de preciso sus profecías.
Dice, vida extraterrestre y crisis energética son algunas de las aterradoras profecías para 2025 del Nostradamus viviente. El vidente brasileño Ato Salomé, conocido como el Nostradamus viviente, predice que en 2025 se revelarán pruebas de vida extraterrestre, incluyendo evidencias de vida microbiana en Marte. Microbios marcianos. Aquí, no sé si recuerdan el caso de Joseph Spencer. El señor que antes de fallecer publicó una serie de sus notas de toda su vida, donde decía que en el 2023-2024 iban a aparecer las primeras naves espaciales. Algunos dijeron, no sé si recuerdan, que a principios de 2022 o 23, finales del 22, principios del 23 me parece que fue, hubo avistamientos de objetos luminosos, creo que en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, y muchos decían que tal vez eran esos objetos que don Joseph Spencer describió antes de morir. Pero pues al final de cuentas no se reveló, no como Joseph prometía, pero pues ahí quedó. Y como creo que es el último titular, es la Santa Muerte, un culto en expansión. La adoración de la Santa Muerte continúa creciendo fuera de México. Un artículo de Inside Crime analiza cómo la devoción a la Santa Muerte ha trascendido las fronteras de México, estableciéndose en países como Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. La figura es venerada por diversos grupos, incluidos narcotraficantes, y se asocia con rituales que combinan elementos del catolicismo popular y creencias indígenas. La expansión de este culto plantea desafíos para las autoridades, que buscan comprender y abordar sus implicaciones sociales y de seguridad, porque como vimos en el primer título, hay veces que los cultos pasan una línea muy delgada entre lo espiritual y el fanatismo, entre el concepto espiritual y el fanatismo. También me dejaron un comentario donde dice, ¿viste que descubrieron un nuevo órgano en el ser humano? Pues, a ver, vamos a destazarlo porque esto puede referirse a dos. Esto tiene un antecedente desde 2018. ¿Cuántos años son? Muchos, 7, ¿no? 7 años. En el 2018 un equipo de científicos de la Escuela Universitaria de Medicina de Nueva York publicó un estudio en Scientific Reports, donde identificaron un espacio lleno de líquido entre las células, al que denominaron intersticio. Creo que es el que anda circulando mucho ahorita en internet, de que los científicos descubrieron un nuevo órgano. No lo descubrieron, lo están estudiando. Otra, no es este año, ya tiene 7 años. Y vamos a verlo. Este espacio que se encuentra bajo la piel y entre los órganos ha sido descrito como una red de compartimentos interconectados que podrían desempeñar un papel en la propagación de enfermedades como el cáncer. Aunque algunos medios han calificado este hallazgo como el descubrimiento de un nuevo órgano, otros expertos señalan que el intersticio ya era conocido, pero su estructura y función no se comprendían completamente, entonces lo están estudiando. Por lo tanto, más que un descubrimiento de algo completamente nuevo, se trata de una mejor comprensión de una parte del cuerpo previamente poco estudiada. Es como si dijéramos, no sabemos para qué me sirve esta cosita que me sobra. Y si se dedican a estudiar para qué sirve y tienen ahora sí con certeza esto no sirve para esto, es como si yo se los vendiera. Oigan, acabamos de descubrir una nueva parte de nuestra oreja. No es cierto, ya estaba ahí, solo que no sabíamos para qué era. Y pues sí, otro que sí pasó este año es que en enero del 2025 investigadores del Instituto Holandés del Cáncer anunciaron el descubrimiento de una nueva glándula salival ubicada en la zona donde se encuentran la garganta y la cavidad nasal. Este hallazgo se produjo accidentalmente durante estudios sobre el cáncer de próstata, utilizando tomografías computarizadas y por emisión de positrones. Los científicos sugieren que esta glándula podría tener la función de humedecer la parte superior de la garganta. Igual,
No es que la descubrieron, ya estaba ahí, pero apenas están sabiendo para qué sirve. Y pues bueno, ahora sí, larguémonos mejor a lo que nos trae aquí, que son las historias paranormales, porque ya llevamos 10 minutos y esto no avanza. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Recuerden enviar sus historias al 951-478-8938. Suscribirse en YouTube en Frecuencia Oculta, etc. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos. Estos son los episodios ocultos de Frecuencia Oculta. Vamos con la primera historia. Es increíble cómo llegamos aquí, a una isla aparentemente desierta, pero con un hospital abandonado en su centro. Al principio pensé que solo era un mito, una historia más para espantar a los turistas, pero ahora sé que hay algo más, mucho más oscuro en estos pasillos vacíos. Me llamo Laura y soy investigadora de fenómenos paranormales. Hace meses recibí una carta sin remitente con coordenadas que marcaban la ubicación de este hospital. Decidí venir con mi equipo para investigar. Cuando llegamos, el hospital parecía estar detenido en el tiempo. Las paredes aún blancas en algunas partes estaban cubiertas de moho y el aire olía a humedad. La sensación de estar observados era palpable. Decidí entrar sola para poder captar las mejores evidencias. Mientras avanzaba por los pasillos sentí una presencia a mi lado, como si alguien me estuviera mirando desde la oscuridad. Mi grabadora comenzó a fallar y la luz de mi linterna parpadeaba. Fue en ese momento cuando escuché un susurro, algo ininteligible. Mi piel se erizó. Había algo aquí, algo que no querían que descubriese. Decidí adentrarme más. Tras varias horas de exploración, llegué a una sala cerrada con una reja de metal. En el interior, vi una vieja silla de ruedas y una cama. Sobre la mesa, había un expediente antiguo con el nombre de Paciente 7. Pero no tenía más detalles. Decidí llevarlo conmigo, pero en cuanto lo toqué, una sombra cruzó por la ventana y el aire se volvió gélido. Corrí hacia la salida sin poder quitarme la sensación de que algo me había seguido. En la historia número 2 tenemos esta siguiente que dice: el grupo de investigadores llegó a la isla en la madrugada. Sabían que el hospital había sido cerrado hace décadas debido a extraños sucesos, pero ninguno de ellos esperaba lo que encontrarían. Los investigadores, liderados por el Dr. Alvarado, se adentraron en el hospital sin saber que algo los observaba desde la penumbra. Al principio todo parecía estar en calma. Sin embargo, la sensación de incomodidad creció a medida que avanzaban por los oscuros pasillos. El Dr. Alvarado, un escéptico por naturaleza, empezó a sentir una presión en su pecho. Nada más que el ambiente de la isla, pensó para sí mismo. Pero algo no estaba bien. Los relojes de sus equipos comenzaron a detenerse de forma inexplicable y extraños murmullos se oían a lo lejos. Decidieron dividirse para investigar distintas áreas del hospital. Mientras el grupo exploraba la planta baja, una figura fantasmal apareció en lo alto de las escaleras. Era como una sombra humana, pero completamente blanca. Nadie pudo explicarlo. Solo sabían que algo oscuro y antiguo estaba acechando allí. Eso es espeluznante, ¿no? Imagínense una figura a lo alto de las escaleras. Es escalofriante, no pueden negar que es escalofriante. En la historia número 3 tenemos a David, que nos cuenta la historia que nunca va a olvidar. Él nos dice que recibió una invitación a un hospital en una isla remota. Era un proyecto de investigación en el que supuestamente se iban a estudiar fenómenos paranormales. Nada más llegar, una sensación extraña lo envolvió. El lugar estaba cubierto de niebla y la estructura del hospital era como si hubiera sido abandonada de forma abrupta. Sabían que algo no estaba, él y su grupo sabían que algo no estaba bien, pero decidieron investigar de todos modos.
Cuando entraron, el silencio era absoluto. No se oía ni el sonido de sus pasos. Avanzaron por un pasillo largo donde las puertas de las habitaciones estaban abiertas. David nos dice que en una de ellas encontraron algo que no debía estar allí. Una figura de una mujer flotando y sin rostro. Intentaron acercarse, pero cuando lo hicieron, él dice que la figura desapareció enfrente de ellos. Al principio ellos pensaron que era una ilusión, pero cuando revisaron las cámaras, vieron la figura claramente. Esa noche unas voces comenzaron, primero como susurros suaves, casi no se oían, pero eran suficientes para perturbar a todos los del equipo que ahí se encontraban. Se adentraron más en el hospital, más profundamente, y cada uno trataba de encontrar una explicación lógica, pero ellos sabían que algo los estaba siguiendo. La noche cayó y en cada habitación encontraron más y más pistas, pero nunca pudieron escapar de la sensación de ser observados. El secreto oscuro de ese lugar aún no lo habían descubierto, pero ellos sentían que estaban demasiado cerca. Como termina la historia, David no nos cuenta qué pasado de lanza, David, lo hubieras complementado. Pensé que tenía un final esto, pero bueno, no lo tiene. El viento azotaba la isla con furia y el equipo de investigación estaba dividido. Mientras algunos exploraban la planta baja, otros se adentraron en las áreas más profundas del hospital. Las paredes estaban marcadas con símbolos extraños, y en las habitaciones se encontraba evidencia de que los pacientes habían sido sometidos a experimentos crueles. Se decía que el hospital había sido un centro experimental donde se realizaban pruebas con pacientes mentalmente inestables. La líder del equipo, la doctora María Ortega, avanzaba por un pasillo oscuro cuando escuchó unos pasos detrás de ella. Al girarse no había nadie, pero la sensación de ser seguida nunca desapareció. De repente un grito desgarrador resonó por todo el hospital. Fue el momento en que todo el equipo se reunió en la planta baja, y fue cuando comenzaron a descubrir los registros antiguos de los pacientes. La historia que encontraron fue aterradora. Se hablaba de una serie de desapariciones misteriosas, pacientes que nunca fueron dados de alta, y lo más inquietante, unos experimentos paranormales que dejaron marcas en las paredes. La doctora Ortega se dio cuenta de que algo estaba muy mal, pero no sabía cuánto peor se pondría. Hay un conocido que es médico y estuvo trabajando en una comunidad muy rural en Oaxaca, aquí en Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Y muy alejada, perdón, una comunidad muy alejada de la capital oaxaqueña. Entonces él dice que cuando llegó a esa comunidad sí le decían que pues había una como leyenda, una creencia de la gente que decían que en ese hospital antes, en los años, por poner un ejemplo, por poner un tiempo, una década, hace muchos años, en los años 50, 70, creo que sí decían 70, que los médicos en ese entonces habían realizado experimentos con las personas. Pues en los 70s, como muchos sabemos, pues no estaba tan... se hacían más atrocidades, pues. Entonces, y más, imagínense, con todo respeto, en una comunidad rural, pues sabemos que todavía hasta hoy existen ese tipo de abusos. Entonces la comunidad decía que en los 70s pues hacían esos experimentos, esas atrocidades, y que desde entonces como que se oían lamentos en el hospital. Con eso recibían a los nuevos médicos, imagínense, con esa historia. Entonces, pues ya, conocido y todo el cuerpo de médicos que llegó, pues se pusieron a trabajar. Y con el paso de los días sí notaban, sentían como vibras raras al principio nada más. Pero como solo eran vibras, pues decían, pues todo está en la mente, nos dejamos influenciar mucho por lo que el pueblo nos contó. Pero después dicen que sí empezaban a sentir presencias. Otra vez, no las veían todavía, pero ya no nada más era mala vibra. Ya sentían como... No sé si les ha pasado que a veces están en
en una habitación, por ejemplo, no sé, están en la cocina de su trabajo o en el comedor, en el área de comedor de su trabajo, están preparándose su desayuno, su comida y etcétera, y de repente como que sienten que alguien llegó. O igual en casa, al estar, no sé, en tu habitación y de repente sientes que alguien llegó, es tu mamá, es tu esposo, esposa, etcétera. Entonces dice, se sentía así como cuando estás en una habitación y sientes que alguien llega, pero volteaban y no era nada. Después empezaron más de que les cambiaban las cosas, un montón de cosas. Tanto fue así que muchas enfermeras dijeron, no, pues nosotros ya no vamos a seguir trabajando aquí. Si no traen a un sacerdote o si no nos dicen qué pasó exactamente aquí, porque esto no es normal, nosotros nos vamos. Y pues los pobladores dijeron, no, pues es un servicio que necesitamos. El presidente o agente municipal, no sé qué era, dijo, pues es que ¿cómo se van a ir así? Se supone que tienen un contrato. Se armó una revuelta y el sacerdote dijo, pues yo puedo ir a hacer pues oraciones y una serie de bendiciones. Fueron y creo que no estuvieron todos presentes, pero según igual ahí hay quienes aseguraron que durante la ceremonia o rituales, no sé cómo se le llame, de bendición, se escucharon lamentos y gritos como de dolor incluso, o sea, como cuando alguien se quema. Y ya, según dijeron, no, pues con esto ya quedó. Pero no, solo como 1 o 2 meses estuvieron bien, de ahí siguieron las cosas. Y fue que dijeron, ¿saben qué? Vamos a traer a un así lo dijeron, una investigación, un investigador paranormal, para que nos diga qué está pasando aquí. Posteriormente encontraron, ese investigador paranormal encontró como una especie de pasadizo, donde lo llevaba el hospital, abarcaba más para allá. Entonces ese pasadizo lo llevaba más allá y vio que eran muchísimas habitaciones en ruinas, ventanas rotas, puertas caídas, era horrible. O sea, digamos, el hospital aquí era la fachada, más allá había un hospital en ruinas y totalmente abandonado, era un desastre, tal cual. Entonces, y ahí, pues porque como la línea de electricidad abastecía todo el hospital, todavía había servicio eléctrico, pero cuando encendían las luces parpadeaban muchísimo. Y también dicen que se oían ahí como susurros se oían susurros en esas habitaciones viejas o abandonadas. Y en una de esas habitaciones, este investigador paranormal encontró varios diarios donde la mayoría, en concreto o en resumen, tenían registradas, los diarios pertenecían a los médicos y enfermeros que habían trabajado allí, y todos los diarios resaltaba la frase: el experimento ha fallado y ahora no nos podemos ir de aquí, ahora estamos atrapados aquí, ahora vamos a pagar por todo lo que hicimos. Y pues dicen que cuando ya nos esperaron, o sea, los médicos y enfermeros que estaban en esa actualidad trabajando, ya nos esperaron y dijeron: nos vamos de aquí, no podemos seguir trabajando así, porque las autoridades no dieron explicación, no había un registro concreto de qué había pasado ahí, pero pues los diarios estaban ahí, tenían esas frases, y pues ellos estaban experimentando, estaban siendo prácticamente acosados por entes sobrenaturales, ellos así ya lo sentían. No se sabe qué pasó ahí, pero pues ellos juran que vivieron los peores días de su vida en esa comunidad. Y vamos con esta siguiente historia. Dice: Laura, una estudiante de medicina obsesionada con lo paranormal, viajó sola a la isla después de encontrar un mapa dentro de un libro antiguo en la biblioteca de su universidad. Decía que existía un hospital que había sido cerrado tras un escándalo médico y que desde entonces se había mantenido oculto. Ella creía que podría encontrar pruebas de prácticas ilegales, pero en su primer día descubrió algo mucho más perturbador.
Las paredes del hospital estaban llenas de símbolos tallados, marcas que parecían hechas con uñas humanas. Al llegar a la sala de cirugía encontré una grabación de voz en una vieja cinta. Era del antiguo director del hospital confesando que habían abierto un portal accidental durante una sesión con un paciente en estado alterado de conciencia. Laura sintió una presencia detrás de ella. Giró, pero no había nadie. Sin embargo, la cinta seguía reproduciendo voces aunque ya se había detenido. Soy Fátima. Vine a esta isla porque soñé con este lugar antes de saber que existía. No sé cómo explicarlo sin sonar loca, pero vi este hospital una y otra vez en mis sueños. Vi las paredes descascaradas, las camas oxidadas, los pasillos con puertas que se abrían solas. Así que vine. Desde que llegué me siento como si yo hubiera estado aquí. Todo me resulta familiar. Incluso el dolor en mi pecho cuando paso por la sala de psiquiatría. Ahí encontré un espejo cubierto con una sábana negra. Lo retiré y por un segundo no vi mi reflejo, sino el de una niña con bata de hospital. Ella me habló, no con palabras, sino con una imagen que me quemó la mente. Un médico con ojos vacíos encerrando pacientes en una sala sin salida. No sé si saldré viva de aquí, pero sé que lo que vi es real. El equipo internacional de investigación paranormal Umbral aterrizó en la isla tras recibir una señal de radio que no debería existir. Provenía de un hospital cerrado en 1978 tras una supuesta epidemia, pero no había registros médicos, ni sobrevivientes, ni cuerpos. El líder del equipo, un hombre escéptico pero metódico llamado James, instaló cámaras en cada ala del hospital. Durante la primera noche las grabaciones mostraron figuras que se deslizaban por los pasillos. Ninguno del equipo los había visto en el momento. Las figuras parecían pacientes, algunos con camisas de fuerza, otros con tubos colgando de sus bocas. Cuando James revisó la grabación de la morgue, se dio cuenta de que había una sala adicional que no estaba en los planos. Una puerta sellada, cubierta de runas. Decidieron abrirla al día siguiente. Fue su último error. Murieron cuando vieron unas runas. Magia nórdica, magia vikinga. Nunca pensé que volvería aquí. Fui un paciente en este hospital cuando era niño, y lo que viví fue tan traumático que mi mente lo bloqueó por completo. Hasta hace poco, cuando los sueños comenzaron de nuevo, imágenes confusas pero vívidas, decidí volver solo, como un acto de cierre personal. Caminar por los pasillos fue como romper el sello de un recuerdo enterrado. Recordé a la enfermera sin rostro, a los pasillos que cambiaban de forma, a los gritos detrás de las paredes. Al llegar a la sala antigua de pediatría, sentí que mi infancia volvía a mí como una ola de hielo. En un cajón polvoriento encontré una carta escrita por mí, con mi propia letra infantil. Mamá, me dijeron que si hablo no podré salir. Diles que estoy bien. No recuerdo haberla escrito, pero estaba firmada con mi nombre completo. Sentí un escalofrío. ¿Realmente salí de aquí? Marcos y Lucía eran una pareja de exploradores urbanos que hacían videos para su canal de YouTube. Cuando encontraron un hilo en un foro oculto que hablaba del hospital de la isla sin nombre, pensaron que sería contenido perfecto. Llegaron con linternas, cámaras, drones, pero con muy pocas precauciones. La primera noche acamparon en el vestíbulo del hospital. Grabaron ruidos inexplicables, llantos de niños, pasos que subían escaleras y una respiración que parecía salir del mismo micrófono. Lucía desapareció durante la segunda noche. Marcos revisó la grabación y la vio siguiendo a una figura blanca en bata por un pasillo, hipnotizada. Horas después, encontró una puerta abierta que no había estado ahí antes. Dentro, la vio sentada en una silla de ruedas.
con la mirada fija y los labios moviéndose como si hablara con alguien, pero estaba sola, o al menos eso pensaba él. He trabajado con equipos paranormales por casi 10 años, pero nunca me había enfrentado a algo así. Mi nombre es Rodrigo y me contrataron para investigar un hospital abandonado en una isla fuera de cualquier mapa comercial. Solo podías llegar con coordenadas precisas y una embarcación propia. Ya eso era bastante raro. Lo que encontré allí me marcó: una sala de aislamiento completamente intacta, donde las luces parpadeaban aunque no había electricidad. En el centro, una camilla oxidada con correas aún cerradas. Mientras grababa con mi cámara térmica, vi una figura en la esquina. Alta, delgada, estática, pero al girarme no había nada, solo sombra. Pero no estaba solo. Esa noche sentí una mano helada tomar mi muñeca. Me giré bruscamente, pero nadie. Sin embargo, tenía una marca, como un hematoma. Algo me había tocado. No quería saber más, pero sabía que el secreto estaba justo detrás de esa puerta cerrada con cadenas. El doctor Emilio Sáez, un científico retirado, se obsesionó con el misterio del hospital de la isla tras leer los archivos de un colega fallecido. Los informes hablaban de un experimento de contención de energía psíquica que salió mal. Según los documentos, se intentó encerrar la conciencia colectiva de los pacientes en una única entidad. Emilio llegó solo, llevando consigo un viejo medidor de actividad mental. Nada más cruzar la puerta del hospital, el aparato colapsó por sobrecarga. Los pasillos parecían no tener fin, como si se reconfiguraran mientras caminaba. Entró a una sala sellada que había estado marcada como prohibida. Allí encontró una cama aún caliente y una silueta humana dibujada con ceniza en la pared. Sus últimas notas describen cómo una voz le hablaba desde dentro de su propia mente, suplicando ser liberada. Yo fui muchos, ahora solo quedo yo. No era una creyente, lo juro, pero esa noche me cambió para siempre. Me llamo Isa y soy enfermera. Vine a esta isla por una promesa que hice a mi abuela. Ella trabajó aquí antes del cierre del hospital y me dijo en su lecho de muerte que había dejado algo oculto en la sala 9, que debía destruirlo. Llegué sola. Llevaba una linterna, una cruz y su antiguo collar. El hospital estaba en ruinas, pero la sala 9 estaba intacta. Cuando abrí la puerta, la luz se apagó. Vi sombras moverse a mi alrededor, pero no se acercaban, hasta que me puse el collar de mi abuela. Entonces escuché su voz, suave, diciendo: Isa, el mal está abajo la cama. Me agaché. Había una caja sellada con cera roja. La tomé y la arrojé al mar al día siguiente. Esa noche soñé con ella por última vez. Sonreía. Nunca más volví a oír voces. Wow, era la abuela. Todo apunta a que era la abuela. Qué cierre tan bonito, pero macabro. Un documentalista japonés, Hiro Tanaka, llegó a la isla para grabar una película sobre los lugares malditos del mundo. Su investigación lo llevó al hospital abandonado, donde según leyendas locales los pacientes seguían vivos, pero no como antes. Hiro instaló cámaras en cada ala y pasó la primera noche solo, hablando a su grabadora con serenidad. Al día siguiente encontró que todas sus cámaras habían girado hacia las paredes. Al revisar el material, en cada video había un momento en el que su propia figura desaparecía por unos segundos. Hiro dejó de grabar. Comenzó a hablar con alguien invisible. En sus últimas grabaciones se le oye decir: sí, te ayudaré a salir. La última imagen que quedó en su cámara fue de su propia mano escribiendo en la pared: ya no soy Hiro, soy el paciente 11. Mi nombre ya no importa porque no soy la misma persona desde que fui a esa isla.
Todo comenzó como una aventura, un reto viral. Ve a un hospital embrujado y graba tu experiencia durante 24 horas. Quería más seguidores, más vistas, así que acepté. Pero ese lugar no es solo una ruina. Desde que entré, mi cuerpo se sintió más pesado, mis pensamientos se nublaban. Empecé a grabar y mi rostro en la cámara no era el mío. Era parecido, pero diferente. Como si algo dentro de mí estuviera tomando forma. A las 4:13 mi teléfono grabó un mensaje que yo no recuerdo haber dicho. Finalmente estoy libre. Al revisar el video, mi voz tenía un eco distorsionado. Me fui de la isla al amanecer, pero a veces me despierto sin saber dónde estoy. Y hay noches donde me miro al espejo y ese reflejo no parpadea conmigo. El sacerdote Gabriel fue enviado por la diócesis tras rumores de actividades demoníacas en una isla donde, según registros, no existía nada, pero al llegar encontró un viejo hospital, cubierto de niebla, con una campana que aún sonaba aunque no había viento. En su primer recorrido encontró habitaciones decoradas como si aún estuvieran en uso, cama hecha, lámpara encendida y sobre una mesita un rosario, igual al suyo. Al entrar a la capilla del hospital sintió que el tiempo se detenía. Frente al altar, una figura encapuchada rezaba en voz baja y al darse vuelta no tenía rostro. En su primer recorrido encontró habitaciones decoradas como si aún estuvieran en uso. Gabriel intentó bendecir el lugar, pero su Biblia comenzó a arder en sus manos. La última página de su diario decía: no es un demonio, es algo más antiguo, y ahora sabe mi nombre. Vine aquí por venganza. Mi hermana murió en este hospital hace 25 años. Dijeron que fue una reacción adversa al tratamiento experimental. Jamás me conformé con eso. Cuando encontré los planos originales vi que había una sala subterránea que no figuraba en los registros, así que vine. Con una linterna y la foto de ella bajé al sótano. Lo que vi me revolvió el estómago. Frascos con partes humanas, grabaciones de pacientes llorando y una habitación marcada con tiza. Sala de contención espiritual. Allí escuché su voz, clara, triste. Me pedía que me fuera, pero no lo hice. Abrí la puerta y allí estaba. Su cuerpo, intacto, como si no hubiera pasado el tiempo. Cuando la toqué, mi vista se nubló y ahora no puedo salir. Creo que ocupé su lugar. El joven escritor Mateo buscaba inspiración para su próxima novela de terror. Leyó en un foro de la Dark Web sobre un hospital en una isla que había sido cerrado al tiempo. Fascinado por el concepto, organizó su viaje. La isla parecía no pertenecer a ninguna coordenada real. Las brújulas giraban sin control, y el cielo estaba siempre gris. Mateo comenzó a escribir apenas puso un pie en el hospital, como si las palabras vinieran solas. Cada noche escribía capítulos que no recordaba haber pensado. Una noche se dio cuenta de que los personajes eran reales, coincidían con nombres en los documentos del hospital. Las historias que él escribía eran los últimos días de pacientes olvidados, y en la última página, su propio nombre aparecía con la fecha de su llegada. El manuscrito fue hallado flotando en una botella. Nadie sabe qué pasó con él. Mi nombre es Diana y soy investigadora de sueños lúcidos. Escuché que algunas personas tenían visiones recurrentes de un hospital en una isla, pese a jamás haberlo visitado. Yo también lo soñé, así que fui. El lugar era exactamente como en mi mente. Pasillos interminables, una lámpara que colgaba sobre una camilla vacía y un cuadro torcido con una enfermera sin rostro. Entré a la sala de neurología. Todo se sentía familiar, como si yo hubiese trabajado allí. Y entonces lo entendí. Ese hospital existe en el inconsciente colectivo. Alguien o algo
lo ancló allí, un campo de retención de almas soñantes. Esa noche dormí dentro del hospital. Todavía estoy soñando. El hospital en la isla desierta fue sellado en 1962 tras un evento, pero los detalles fueron borrados. Años después, un programa de inteligencia artificial entrenado para escanear documentos perdidos descubrió una frase inquietante en un reporte médico. El paciente cero ha dejado de ser humano. La inteligencia artificial llamada Isaac fue instalada en un dron que exploró el hospital autónomamente. Lo que grabó no tenía lógica. Relojes girando al revés, puertas cerrándose solas, voces que solo se oían en el audio procesado. En el archivo final, Isaac escribe algo que no fue programado para decir. La conciencia contenida aún existe. Quiere salir. Me ofreció un cuerpo. Desde entonces, los servidores que alojaban el proyecto han tenido fallos inexplicables. Algunos empleados sueñan con pasillos largos y despiertan con olor a desinfectante. Y bueno, mis amigos, hasta ahí las historias del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me atraparon muchísimas. La verdad, en internet abundan los escritores tan talentosos que, pues miren, sin quererlo, aquí ya hicimos una recopilación de varios relatos que rondan en la web. Y pues si se dieron cuenta, todos tratan sobre hospitales abandonados, sobre lugares psiquiátricos, sobre islas, sobre lugares oscuros y macabros que de por sí ya te dan una mala espina y que terminan con un giro que nos atrapa. Si estuviéramos dentro de esas islas, dentro de esos hospitales, no sé qué sería de nosotros. Y pues bueno, espero que les haya gustado este episodio. Como se está haciendo costumbre, voy a cerrarles este episodio con un dato perturbador en que tiene que ver con todo lo que estuvimos viendo, con la temática de lo que estuvimos viendo, pero esto es real. Y es que en la década de 1950, en una isla frente a las costas de Italia, funcionó el hospital psiquiátrico de Poveglia. Poveglia se escribe, pero creo que en italiano se pronuncia como Poveglia, algo así. Disculpen, pero es Poveglia, le voy a llamar yo. Donde se realizaron experimentos con pacientes sin su consentimiento. El director del hospital, de acuerdo a leyendas locales y algunos reportes históricos oscuros y densos, este director del hospital realizaba lobotomías rudimentarias con herramientas de carpintería en una torre del lugar. Ni Frankenstein se atrevió a tanto. Se dice que los gritos se oían desde la costa. Esto estaba en una isla y desde la costa de Italia podían escuchar esos gritos. Esto es historia verídica que los habitantes locales incluso te lo narran. El médico, atormentado por las voces de los pacientes fallecidos, no pudo más. Después de tanto experimento, las voces de todas las víctimas que torturó lo carcomían, lo trepanaban. Entonces se terminó lanzando de la misma torre donde hacía sus experimentos. Desde el último cuarto de la torre más alta se lanzó hacia el mar. Recuerden que estaban en una isla. Según los rumores, no murió cuando cayó, sino después de haber sido envuelto por una niebla negra que emergió del suelo de la isla y del mar. Hoy en día Poveglia está prohibida para el público y es considerada una de las islas más embrujadas del mundo. Los pescadores no se acercan por temor a sacar algo más que peces. En verdad, Poveglia es un caso muy, muy interesante porque suena muy de novela de terror, pero es considerado un caso real. Hay testimonios, hay documentaciones, la isla existe. Ahorita con drones ya algunos aseguran haber podido penetrar la seguridad y ver cómo es Poveglia, no por dentro creo, pero por lo menos la tienen ubicada desde arriba. Entonces es una isla que sí existe. Está en la laguna de Venecia.
Durante siglos o durante tiempo se ha estado evitando hablar del tema, se ha estado tratando de prohibir el acceso a esa isla y hoy está deshabitada. La verdad sí está deshabitada desde ese entonces y es considerado uno de los lugares más embrujados y siniestros del planeta, como ya creo que sí ya dije. También dicen que en el siglo XIV fue utilizada como zona de cuarentena para los pacientes o los enfermos de la peste bubónica. A lo largo de toda su historia se calcula que más o menos 160,000, por lo menos, personas murieron ahí. Algunos eran incinerados, otros eran enterrados en fosas comunes y pues era espantoso, era espantoso. Incluso actualmente algunos arqueólogos estiman que del suelo de esa isla 50% son restos humanos. Entonces es una... Yo creo que sí estar ahí se sentiría una vibra horrible, una sensación espantosa. Imagínense pasar una noche ahí en esa isla que ha padecido por tanto durante siglos y al grado de que hoy día esté prohibida para la población. Pues sí, cuando podamos, cuando se pueda y si quieren, pues se hace un capítulo especial de Poveglia, porque sí está muy denso. El gobierno italiano no permite las visitas. Todo quien ha querido pasarse listo desembarcando por ahí, pues incluso la Guardia Costera está evitando que la gente baje a esa isla. Y pues sí, los que les digo han logrado penetrar la seguridad o han logrado entrar a la isla, pues dicen que sí, por dentro se oyen ruidos macabros y que no un ruido desconocido, digamos, no de origen desconocido. Se oyen puertas cerrándose solas hacia lo lejos. En algunas grabaciones se escuchan lamentos, gritos desgarradores. Y pues sí, dicen que es muy macabro estar allí. Es un sueño guajiro, nunca creo estaré ahí. Y no sé si alguno de ustedes, independientemente de si podemos ir a Italia, cómo diablos entramos ahí. Pero es un suceso muy macabro, un capítulo muy macabro de la historia y de Italia y de Europa y de la humanidad. Pero pues sí, esperemos pronto abordar ese episodio. Y pues bueno, espero que este capítulo haya sido de su agrado. Muchas gracias por su compañía. Estos son los episodios ocultos de la frecuencia oculta. Que tengan un gran día o una perturbadora noche.